Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Este es el tema de esta mañana. Y dejé mis notas en mi... 1 Corintios capítulo 1. Gracias. ¿Ve que es una ayuda idónea? Entre muchas otras cosas. Conversando entre los hermanos y estamos de acuerdo que cuando hablamos de Cristo es difícil hablar de un aspecto sin hablar de otro aspecto, y ese nos lleva a otro aspecto y otro pensamiento, y wow, ¿no? Es como el diamante tiene muchas facetas, y entre todas esas facetas da el brillo que uno ve. Entonces, un diamante bien formado, bien cortado, tiene brillo de cualquier ángulo. Y así es Jesús. Usted lo quiere ver en su poder, brilla. Si lo quiere ver en su humildad, brilla. Así es Jesús. Y todos estos temas de que estamos hablando, Cristo nuestro Salvador, brilla. Cristo nuestra sabiduría, brilla. Cristo nuestro poder, brilla. Y así sucede. Y esta mañana, nuestra glorificación, ¿cómo no va a brillar? Nuestro Señor, qué alegría, ¿no? Y a la mujer samaritana, el Señor le decía, no como a Nicodemo, dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A ella dijo, Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. ¿Adoradores qué? Que miran a Jesús y reflejan esa persona. Y muchas veces hemos dicho en la cena del Señor, venimos aquí para celebrar sus obras, ¿no? De que Él murió por nosotros, dio su vida, dio su sangre, dio su cuerpo al matadero, se humilló, también resucitó, pero venimos aquí para adorarle, para contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso me gustó tanto este tema que habían elegido hace 2 años, que había un campamento tratando este mismo pasaje, porque no venían aquí para arreglar los problemitas de la vida cristiana, venían aquí para adorar a Cristo, y esa es la solución, hermano. Él es la solución, porque todo está en Cristo. Entonces venimos aquí y los hermanos compartimos y todo. Ustedes van a pensar, no, pero ese hablaba de ese aspecto y ahora él está hablando del mismo aspecto. Y no podemos sino hablar de Cristo en todo lo que Él es. Y cuando, entonces cambiamos el orden y doy gracias a Dios, porque el versículo 24, aquí en 1 Corintios 1, el 24, me hubiera sido mucho más difícil hablar bien sin haber tocado la sabiduría primero. Entonces cambiamos y hablamos de la sabiduría, porque este versículo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque si hablamos de poder sin la sabiduría, hablamos de la explosión atómica. No, el poder de Dios es muy diferente. Hay momentos en la vida, mi hermano, mi hermana, no necesita un golpe fuerte. Puede haber ese momento también. Necesita el consuelo de Dios. El consuelo de Dios, esos versículos, esa voz suave que Dios es capaz de dar, es poder de Dios. Es poder que restaura la vida.
Ese es poder. Porque va acompañado de su sabiduría, de su persona, de quién es. Toda buena dádiva, ¿de dónde viene? De Dios, el Señor de las luces, el Creador, el que nos ama, nos ha amado, el Padre Celestial. Y viene con ternura y a veces viene con la disciplina de un padre a un hijo, ¿no? Que nos ama. Así que no les aseguro que todo lo que digo hoy va a ser de poder, pero vamos a hablar de poder. Leo otra vez el versículo que dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quisiera orar otra vez. Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias por tu gran poder, por un poder que pudo, que vino, que mandó Dios Padre al Hijo, el Hijo de tu amor, el más caro del cielo, para redimir a nosotros, para buscar y para salvar a lo que se había perdido, para salvarnos de nuestros pecados y para darnos vida nueva, para enviar el Espíritu Santo para que more en cada uno, para que seamos tuyos, sellados por el Espíritu Santo. Guíanos en nuestros pensamientos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿por qué no hablar de poder fuerte primero? En lugar. Entonces vamos a 1 Samuel, capítulo 17. Ahora, yo no lo tengo memorizado por los números, entonces tenía que buscar un poco. Pero sí sabía que en algún lugar aquí hablaba de David contra Goliat. Y está aquí en 1 Samuel 17. ¿Hay poder? Sí. Poder de Dios. Y el hermano nos señalaba de que la gran ocupación de Dios en el pueblo de Israel era demostrar quién era Dios. Demostrar en el mundo qué sería la persona que totalmente seguía a Dios. Entonces miramos a Salomón y ahí había gran esperanza, ¿no? Y la reina vino y otros reyes también, dándose cuenta que realmente Dios estaba en ellos y con ellos. Pero fracasaron. David también fracasó, pero en este momento es una demostración del poder de Dios. Entonces sale todo lo que Satanás, el enemigo, puede poner en contra de nosotros, blasfemando a nuestro Dios. Mírenme, qué grande que soy yo, decía Goliat, ¿no? Y venía, y la Biblia describe cuán grande era su lanza y su escudo era tan grande que requería otro un soldado, otro valiente realmente para llevar su escudo. Yo me acuerdo al verlo en una pintura de niño, parece que el que llevaba el escudo era pequeño, pero dudo de eso. Era forzudo, como queremos pensar. Entonces era uno fuerte delante de uno más fuerte aún. Y ese quería decir: ¿quiénes son ustedes, los hijos de Israel? Ja, 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 ¿quiénes son? Y en esto vemos el poder de Dios, porque también
también David estaba bien entrenado, estaba en buenas condiciones físicas, había matado oso y león, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, calculándolo debajo del sistema del mundo, poniendo, no hacemos puestos, pero poniendo su dinero detrás de uno y el otro, la mayoría iba a ponerlo en Goliat, ¿no es cierto? Y en eso vemos la sabiduría del mundo. Lo ven en la fuerza física, el tamaño. Y David lo dice. Pero la conclusión del encuentro de David con Goliat se ve en versículos 45 y 46. Después de Goliat ha hecho todos sus contras y diciendo que quién es este perro que viene a luchar conmigo y qué posibilidad hay, es ridículo que no me... o sea, casi dice, me da vergüenza matarte, ¿no? Pero ya que vienes te voy a matar y darte a los aves del cielo. Pero ¿qué responde David? Ese es el asunto. ¿Está? Dice entonces, 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pero no hemos llegado a la conclusión. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todo el propósito de David frente a Goliat era de que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Hermanos, como apreciamos los ejemplos del Antiguo Testamento, como debemos aprender de ellos, todo el mundo sabe que hay Cristo en el mundo. Todo el mundo sabe todavía que hay Cristo en nuestro corazón. Todos los que nos rodean saben que Dios ha transformado mi vida. Ese es poder de Dios. Ese es poder de Dios acompañado de sabiduría, porque es propósito de Dios. Y en la gran comisión, hermanos, no salimos para vencer Goliat, sino salimos para demostrar que hay Dios en nuestra vida. Salimos para glorificar a Dios en el mundo. Y Dios ha de ser glorificado en los que reciben a Cristo y también ha de ser glorificado en los que rechazan a Cristo. Porque Dios es un Dios también justo y en sus juicios, en la condenación de esas personas, Dios también será glorificado. No hay nada que escapa de la mano de Dios. No hay nadie que escapa de la mira de Dios. ¿Es para bendición o es para condenación? Pero Dios es glorificado tanto en uno como en el otro. Antes de dejar este ejemplo, repito lo que, ¿cómo se dice cuando uno repite mucho? Para redundancia, ¿no? Sí. Goliat soy yo. Goliat es el viejo yo, hermanos. Y el nuevo creyente en Cristo es David en este instante.
Pero debemos salir a pelear con el viejo yo. No para ver si pueda, sino para acabar con él una vez y para siempre. Y me gusta el ejemplo porque a Goliat le dolió. Y a nuestro viejo hombre va a resistir. Y le va a doler. Y va a decir, no quiero ir, yo quiero seguir, yo quiero lo mío. Soy así, siempre me ha gustado de esto, me he gustado. No, hermanos. Para salir, para vencer y venciendo, tenemos que acabar con el viejo yo. Es interesante que David usó la propia espada de Goliat para cortarle la cabeza. Sí. Pero hermanos, para que Cristo sea visto en mí, hay que darle la muerte total. Pero no es el poder de uno, no. Es el poder de Dios que hace que uno no vive más en la carne. Romanos 6 nos enseña, ¿no? Sin mirarlo, que hemos muerto con Cristo. Y hay que considerarse muertos para poder vivir en la vida nueva. En esto que hablamos de poder, sabemos que en el español hay sustantivo y verbo. Y es la mismísima palabra, ¿no? Aunque el verbo tiene distintas formas, pero el infinitivo es poder. ¿Cuántas veces, hermanos, decimos al Señor, aún argumentando con el Señor, yo no puedo? Y el Señor dice, claro, tú no puedes. Por eso hablamos de poder en Jesús. Él sí puede. Sí puede. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es de que Cristo puede y yo no puedo y sigo diciendo no puedo, Señor? No puedo. ¿Cómo es que Dios puede hacer en uno lo que uno no puede hacer? Porque es por su Espíritu. Y de eso hablamos esta mañana en el devocional. ¿Quién nos va cambiando, no? ¿Quién es el que está haciendo la transformación, sino Dios? El Espíritu. Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Más cierto aún, Dios está aquí. Y está cambiándonos poco a poco a la imagen de Cristo. ¿Por qué poco a poco? ¿Lo han pensado? Porque si fue todo a la vez que... Mire, si el Señor me cambia todo a la vez, no me reconozco. No sé, eso me ocurre en este momento. No, es porque así aprendemos, así maduramos, así crecemos. Es que me enseñaron en la química, la biología, es átomo por átomo, es molécula por molécula, es comida, sustento por sustento, que va transformándose de la comida que comimos esta mañana. No sé en qué momento va a ser parte de este dedo, no sé, pero llega ahí, transformado, pasando por la sangre y llegando, y está en armonía con toda la creación de Dios, hermano. La manera en que Dios nos está transformando a la imagen de Cristo. Y no está mal crecer de golpe. No les voy a prohibir que crezcan mucho en este campamento. Crezcan, hermanos. ¿Quién no ha visto un adolescente que en un año crece 15 centímetros?
uno dice, ridículo, ¿cómo pasó? Ay, dolía mis piernas todas las noches, casi no podía dormir. Algunos viven así. Bueno, a otros no crecen tanto, pero no sé, Marcos, nunca sucedió dolor. Bueno, menos mal. Pero el propósito de Dios es cambiarnos a la imagen de Cristo. Y si Dios propone algo, hermanos, síguenme. Si Dios propone algo, ¿va a suceder? ¿Va a suceder? ¿Es seguro? Todos hemos sido cambiados a la imagen de Cristo. Por poder y sabiduría de Dios. Ahora, ¿tiene sentido que yo resista? No. Hay un hermano que nos ha enseñado mucho en mi vida, ya está con el Señor, y él usaba la frase, nos toca cooperar con el Espíritu Santo. Cooperar. El Espíritu está obrando, pero estamos cooperando, hermana. Cooperar. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? ¿Qué quieres de mi vida? Buscamos en Filipenses 4. Filipenses 4, empezando en verso 8. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Está acá, ¿no? Lo sabemos, está acá. Cerrado puede estar ahí también, pero conviene abrirla, la Biblia, ¿no es cierto? Y abierta puede estar ahí, pero también conviene leerla. Hoy en día poner el audio, o sea, no es cuestión de que no podemos encontrar la palabra, tenerla a nuestra mano, es lo que Dios ha hecho. A pesar de la batalla de Satanás a deshacerse de la palabra de Dios, hoy está más al alcance que nunca. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Verso 8, 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Me es difícil, hermanos. Hay tantas cosas que llegan a la vista, tanta publicidad y tantas cosas que dicen que necesitamos, ¿no? O que es, ¿qué es la otra frase? Tú lo mereces, ¿no? que no es, no, generalmente son mentiras. Todo lo que hay en vallas o en las publicidades generalmente es mentira, ¿no? Lo único verdadero que he visto que vaya a lo de Fabio y Milena para un buen corte de cabello. Eso es verdad. Pero hermanos, es tan difícil a veces. Y los problemas que nos rodean, problemas de guerras, de la política, de tremendas cosas que suceden, vienen a nuestra mente y tienen que venir. Ciertas cosas nos toca. Como decía el hermano Hans, la salvación no es para librarnos de todas esas dificultades, no. Vivimos en el mismo mundo en que vino el Señor Jesús. Esa es otra consolación, ¿no? Que Jesús vino a este mundo lleno de pecado, y que sufrió toda contradicción de pecadores contra Él. Él también tuvo hambre, se agonizaba,
tristeza sobre Jerusalén, le golpeó la muerte de Lázaro, todas esas cosas. Y la falta de fe de los discípulos, que lo pasamos por todo a Él. Nosotros sí. Si estuviéramos nosotros allí, no somos diferentes. Todos nacidos de Adán actuamos de la misma manera. Cualquiera, si estuviéramos ahí al lado de Eva, hubiéramos comido también. No hay justo ni aun uno, no hay quien busca a Dios, no. Pero por eso vino Cristo. Y en Cristo hay poder de Dios. Seguimos con el pasaje. Ese versículo es clave en lo que estamos leyendo. Seguimos. 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está diciendo, el ejemplo que he dado, sígalo. En otro pasaje dice, como yo a Cristo. O sea, en todo lo que él seguía a Cristo, debemos seguir también a Él. Es interesante de que, para mí por lo menos, que aunque la Biblia nos da el único ejemplo perfecto en Cristo Jesús. Todos de acuerdo, ¿no? Pero hay un truco que hace Satanás, es que nos dice, nadie puede ser como Cristo. Eso es imposible, es tan perfecto. No puede llegar a esa medida, aunque la Biblia dice que es lo que Dios tiene para nosotros. Pero por si las moscas, alguien piense de que no puedo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Dios ha puesto a un hombre que se llama Saulo y Pablo, que no es el Señor, para decir, bueno, si te es imposible lo de Cristo, siga a Pablo. Pero momento, el argumento era que no puedo ser como Dios. Ahora, aquí tenemos un hombre también que dice que fue hecho con carne y sangre como nosotros, y él está siguiendo al Señor. Entonces, hermanos, momentico. Aquí hay otro ejemplo, y es totalmente, no es el Hijo de Dios, pero vivió una vida totalmente consagrada. ¿Y qué vida vivió? No me acuerdo dónde. Hay una lista de las cosas que sufrió, ¿no? Cuántos naufragos y todo. Y en todo eso tenía una enfermedad en la carne. Ponga el argumento que quiera, ¿no? Pero sí, Señor, no, hermanos, no. Dios es todopoderoso, hermanos y hermana. Todopoderoso para socorrernos. Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso está en Cristo. Entonces yo también insisto en que en Cristo es la clave de todo lo que somos. Estamos en Cristo. 9 y 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Seguimos el ejemplo de Pablo. Qué frase, ¿no? ¿Qué frase? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Qué descanso, ¿no? Qué paz. Qué lugar acobijado por el poder de Dios, también por el amor de Dios, ¿no? He aprendido a contentarme.
cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. Bien. ¿Me identifico con eso? Bueno, ¿lo he vivido ahí? Bien. Y sé tener abundancia. ¿Me inocente? Bueno, si hablamos como el mundo, no. Bueno, uno puede decir, todavía estoy esperando mis miles de millones y aquí estoy esperando, Señor, ¿cuándo vas a cumplir? No, no está hablando de eso. Está hablando de que esos momentos de que parece que todo va bien, no hay preocupaciones muy difíciles, ¿no? Ha tenido esos momentos. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Enseñado? ¿Cómo dice que? ¿Cómo es la frase que ustedes nos preguntaron al venir a Colombia? ¿Están amañados? No. ¿Amañados? Sí. Y eso luego, sí, claro. No costó mucho por ustedes. Si quiere apreciar un país, si realmente quieren estar amañados y tienen que viajar a otro lugar, encuéntrense con los hermanos. Ya está. Ahora, de ir a otro lugar donde la gente habla diferente y que hay tantas cosas para aprender, es difícil, pero no. Con la familia de Dios uno está bien. Pero enseñado, amañado sí, pero enseñado. Enseñado me habla de que cada situación me trae cosas nuevas para aprender. Y aprender no está mal. A lo mejor tuvimos problemas en el colegio, ¿no? Que siempre nos costaba sacar una buena nota, cosas para aprender. Y a lo mejor desarrollamos un poco de miedo de aprender cosas por ese lado. Pero eso no es lo que Dios está haciendo. Dios no me está enseñando lecciones de la vida. Mi padre siempre decía, sí, asistí a tal escuela y a otra escuela, pero mayormente aprendí de la vida, ¿no? De la vida, es donde aprendí. Estas son las lecciones. Pero aprender, ¿y qué meta tenía Pablo? ¿Qué quería aprender? No era ser como Cristo. Y en la mente, si tenemos la idea de que Cristo pasó aquí como nada, no estamos leyendo la Biblia. ¿Por qué sufrió toda contradicción de pecadores contra sí mismo? ¿Por qué sufrió esos dolores de corazón en la muerte de Lázaro? ¿Por qué lloró sobre Jerusalén? Oh, Jerusalén. ¿Por qué? Porque de ninguno él sabía cómo era un mundo sin pecado. Él lo conocía. Dice cuando oró al Padre, más o menos esta idea, devuélveme la gloria que tenía contigo antes que venía al mundo. Y él dejó todo eso para venir acá. Es el lugar que anhelamos nosotros ahora, que hablamos esta mañana. Esa gloria, estar con Cristo, estar con Él, donde ya no hay más pecado, no hay más tentación, no hay más dolor. Ya esa parte está pasado. Pero hermanos, Pablo en un pasaje dice que quiere
sufrir, o sea, ser participante de los sufrimientos del Señor Jesús. Porque quería aprender las cosas, aprender cómo era que el Hijo de Dios viniera a este mundo a sufrir. No solamente en la cruz, toda su vida, a sufrir esta situación, nuestra situación. Pablo quería aprender eso. Y de llenar ese aprendizaje. O sea, de aprenderlo al máximo, al full. Eso era la mente de Pablo. Apreciarlo en carne propia, apreciarlo no solo en el cerebro, sino en la vida, en el corazón, en las emociones, en todo el proceso. Y nosotros no. Dios mediante hemos de empezar un estudio sobre el libro de Santiago en Orquídeas, cuando volvemos. Si el Señor no viene antes, tal vez viene este fin de semana, ¿no? Y Santiago nos habla de estas cosas, ¿no? De aprender. Por todo estoy enseñado, mitad de 12. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí aparece el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La provisión está. El poder está. Todo lo puedo en Cristo. Ahora, el todo, yo leí el pasaje para que tengamos seguro del todo. Este es el todo que va acompañado con la sabiduría de Dios. No es el todo que me sugiere el mundo. Todo lo puedo tener en cada valle que paso. ¿Qué carro quieren? ¿Jaguar? ¿Qué carro? ¿Qué carro quieren? Eso no está en el versículo, hermano. ¿Qué está en el versículo? Vivir humildemente, pasar necesidad. Y saber también administrar bien, o sea, pasar bien los momentos tranquilos, ¿no? Los momentos donde no hay mucha contra, aparentemente, ¿no? Porque si algo aprendemos de Salomón es que cuando todo le iba bien, al pique, ¿no? Así que esos momentos también son momentos para aprender, para ser enseñado, para poder vivirlo bien y correctamente delante de Dios y para la gloria de Dios, ¿no? Bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos puesto varios versículos de 1 Corintios para memorizar en estos días. Quiero agregar uno muy difícil, todos podemos aprenderlo ya si no lo sabemos. A ver, juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bueno,
tenemos otro versículo. Recibe la misma cantidad de puntos ese versículo, hermana. ¿O estoy mal ubicado acá? Pienso que tengo que... ¿Cómo funciona esto? A ver, eso. Bien. Ok. Bueno, también cuando el hermano Hans nos hablaba de la salvación, decía algo que es muy importante y muchas cosas importantes, pero uno que pesqué que no siempre lo predico de esta manera. Si usted recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Es un hecho. Nadie recibe a Jesús sin recibir al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, si no tienes el Espíritu Santo, no es de Él. Por si tiene duda. La Biblia lo dice. No, si no tiene el Espíritu de Él, no es de Él. Más claro no puede decir. Es porque recibimos el Espíritu cuando recibimos al Señor. Entonces, la manera en que Dios nos da poder siempre es por el Espíritu Santo. Entonces, y también está bien que apreciamos que Dios es tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo. Pero a veces enfatizamos tanto la Trinidad que los dividimos, que decimos, cuando enseñamos la Trinidad, enseñamos, pero Dios es uno. No se equivoquen en pensar que es tres personas. Pero a veces en la práctica los dividimos. Y cuando decimos que Jesús está siendo formado en nosotros, quiere decir que la Trinidad no participa. Imposible. Y cuando decimos que Jesús resucitado está a la diestra de Dios, quiere decir que no puede vivir en nuestro corazón. Son palabras que usamos para expresar algunas cosas que realmente no apreciamos. Pero el Espíritu Santo, la Biblia señala que no va a hablar de sí. No va a enseñarnos de Espíritu Santo. Aunque more en nosotros, Él va a hablar de Cristo. Va a hablar de Jesús. Hay otra cosa que no entra, que el Hijo de Dios es tanto Dios como hombre, la encarnación. No lo explicamos, pero apreciamos, hermanos, de que nadie nunca, ningún ser humano va a parecer a Dios. Si hemos de parecer, será a Cristo. Dice que Dios envió a Cristo para hacerle semejante a sus hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios envió a su Hijo y le dio forma humana para identificarse con nosotros, para que Dios nos pueda hacer de nosotros hermanos de Jesús. Y Dios no nos hace,
Hay lugar en la Biblia donde habla de dioses, pero no es el Dios eterno. Él nos hace según Jesús. Yo uso Jesús para asegurar de que estoy hablando del hombre que vivía acá, que a la vez es hijo de Dios. Y Él nos ha hecho hijos e hijas de Dios también. Pero nuestra apariencia es como hombre. Él apareció para salvar a nosotros de nuestros pecados. ¿Y qué tiene que ver con esto? De que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, está formando a Jesús en nosotros, a Jesucristo. Porque Dios quiso y lo hizo así. Hay dos imágenes. La Biblia en algún lugar indica que también Jesús fue hecho según la creación de Adán y Eva. Más bien dijo que Adán era hijo de Dios. En ese sentido. Entonces, estoy hablando de dos opciones, según Adán o según Jesús. Eso es si el Espíritu Santo nos va a formar, ¿quién va a elegir el Espíritu? De las dos posibilidades. ¿El Espíritu Santo me va a formar según Adán o según Jesús? Entonces, ¿por qué elijo según Adán yo? No, hermanos, por favor. Pablo, por favor. No sigas eligiendo según Adán. Estamos haciendo la contra del que nos ama, del que nos quiere formar según Jesús. Y si le es difícil, según Pablo, como el de Jesús, ¿no? Pablo de la Biblia, ¿no? Ay, pero ese muchacho Pablo, ¿cómo? Qué valiente, ¿no? Qué soldado. No fue Pablo. No fue él. Él lo dice. Todo lo que era, basura, ¿no? Todo lo que era. Para ganar a Cristo. Ese es el punto. Para ganar a Cristo. ¿Cómo ganar a Cristo? Para que Cristo sea formado en nosotros. Para que Cristo sea formado en mí. Entonces, qué hermoso, ¿no? Poder venir acá y hablar de Cristo. ¿Empezamos tarde o no? ¿Qué? Tranquilo. No voy a empezar otro mensaje, pero que me den 10 minutos, lo que sea. Y quería compartir algo que es muy precioso, para mí es muy precioso. Ya que hemos establecido de que todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros es en Cristo. Esa es la base, ¿no? Esa es la base. Entonces miramos a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Un pensamiento muy precioso para nosotros. Gálatas 4:19.
Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Ese es el resultado de todo en Cristo, según Él, en Él, por Él, para que Cristo sea formado en ustedes, en nosotros. Wow. Miren el amor que tiene Pablo para los hermanos, ¿no? Lo tiene para nosotros, lo escribió bajo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Hasta no sería mal apreciar de que estas palabras guiados del Espíritu Santo vienen del Señor. ¿Por qué el Señor Jesús no dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que yo sea formado en vosotros? ¿Por qué no? Ya que Olivia está anhelando, ¿no?, el proceso. Hay amor en eso, hermanos. Hay amor. Lo aprecia. ¿Cuánto nos ha amado? Porque de tal manera amó Dios. Él nos ama tanto. Y de sufrir la cruz, nada. Eso va a ser nada. Por el gozo que tuvo por delante, para que Cristo sea formado en nosotros. Si mañana me veo haciendo algo más parecido a Cristo, salto de alegría, hermanos, salten. Es parte del proceso. Si me veo pidiendo perdón cuando antes no lo hacía, Cristo está siendo formado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, cuán grande eres tú. Ayúdanos en estos días, Señor, a apreciar más profundamente quién eres tú. Y darnos cuenta que por tu gracia, por tu misericordia, por la obra del Espíritu Santo, nos hemos aferrado al dador de la vida, a la verdadera existencia, al propósito de Dios. Y aquí estamos. Nadie merece tanto amor, oh Señor, nadie. Pero tú quiso. Hasta quisiste, oh Dios, quebrantarlo por amor de nosotros. Y te alabamos, oh Dios, porque tu poder va acompañado por tu sabiduría. Y dentro de tu voluntad deseamos, oh Dios, de que nuestra acción, como la acción de David frente a Goliat, sea unas victorias y sea tan evidente para que el mundo sepa, nuestro alrededor sabe que hay un Dios quien envió a su Hijo, quien vive a la diestra de Dios, quien ha mandado el Espíritu Santo, quien nos acompaña, quien nos da poder, quien nos da sabiduría
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué alegría es nuestro, Señor, conocerte. Deseamos vivir delante de ti primero y delante del mundo para testimonio de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de quien oramos. Amén.